Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Muy buenas noches, mi nombre es Salvatore Tripio Rosell, bienvenidos nuevamente a esta su Casa de la Constitución, ya con el 17º programa. Hoy hemos invitado a un especialista en Derecho Penal, una persona también que ha capacitado en diferentes lugares a muchos funcionarios públicos, y que nos va a brindar ahora unos ciertos ítems acerca de lo que está pasando con el estado de emergencia que han establecido en el Callao por 45 días. Muy buenas noches, doctor Michel García Coronel, gracias por venir al programa. Doctor Salvatore, le agradezco la oportunidad de estar presente aquí y espero que sea una conversación bastante amena y útil, ¿no?, hacia al público, a la población, porque hay temas que son importantes, como el caso que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Sí. Ahora, desde el día viernes estuvo hablando sobre establecer el estado de emergencia en el Callao. Esto ha sido solicitado, ¿no?, si no me equivoco, por el gobernador del Callao. Claro. ¿Y a qué se debe esto? ¿Cuál es el motivo principal por el cual se ha solicitado este estado de emergencia? Bueno, al parecer este pedido, esta solicitud del gobernador del Callao, Félix Moreno, es una reacción con respecto al grado de violencia que está existiendo en el Callao. Tal vez el hecho que colapsó, ¿no?, todo este caos violento, proseguido de diversos delitos, es el homicidio de Wilber Castillo, quien aparentemente no estaría involucrado, ¿no?, en diversas organizaciones criminales, y así como también estaría aportando cierta información para esclarecer algunos hechos. Bajo este contexto es que se lleva a cabo, ¿no?, el homicidio contra esta persona. No tengamos en cuenta que en mérito a este aporte por parte de Wilber Castillo se tiene entendido, se ha mencionado en los medios de comunicación, que con anterioridad, hace unos 20 días, ¿no?, se ha podido desbaratar, ¿no?, desarticular una organización dirigida tal vez por Caracol. Este personaje Caracol es bastante cuestionado, ¿no? Se indica como si fuera uno de los capos o de los líderes que maneja toda una organización criminal dentro del tema de Callao. Bajo este contexto y bajo este homicidio es que se ha entendido que la reacción inmediata sobre el deceso de Wilber Castillo iba a ocurrir un enfrentamiento entre estas dos bandas, entre estas dos organizaciones. Producto de esta cuestión, era evidente que iba a venir una violencia muy fuerte, muy alta, que tal vez habría daños colaterales. Por lo tanto, se debe entender que el presidente o el gobierno del Callao ha decidido, ¿no?, solicitar este pedido de emergencia. ¿Quién emite el estado de emergencia y en qué consiste? Claro, en este caso el gobernador del Callao pidió, ¿no?, al gobierno central que se promulgue una norma con la finalidad de decretar en estado de emergencia la provincia constitucional del Callao, la misma que fue respaldada por congresistas y también de parte de la Iglesia Católica, como otras autoridades. Este pedido, esta solicitud fue acatada, fue escuchada por parte del gobierno central, y es por esto, en la oportunidad que tuvo la intervención del presidente Ollanta en el evento del CADE, ya al finalizar su discurso, ¿no?, puso en conocimiento que a través del decreto legislativo o el decreto supremo número 083-2015 de la PCM se determinó declarar en emergencia la provincia constitucional del Callao por 45 días. Sobre este periodo o en este lapso de tiempo se ha suspendido algunos derechos constitucionales, como el tema de la inviolabilidad del domicilio, así también como el arresto, pero son figuras que de alguna u otra manera tal vez tengan la utilidad, tengan el beneficio con respecto a los actos de intervención, a la desarticulación de organizaciones, a la disminución de la violencia, de la delincuencia, pero de repente había otras opciones, ¿no?, también de haber considerado con anterioridad a este hecho, o tal vez en este paquete normativo debió haber incluido ciertas figuras procesales, ¿no?, dotando más el tema o reforzando más el tema de los actos de investigación.
pero creo que al menos se está haciendo algo, no hay que desatender, no hay que minimizar esta situación, esta norma o este decreto supremo, porque de alguna manera va a dar una respuesta inmediata que la población pide, representado por el gobernador. Ahora, a ver, si la respuesta va a ser inmediata, pero es inmediata, ¿ante qué delitos? ¿Delitos comunes? Porque delitos de organizaciones criminales no se ha visto hasta ahora. O sea, claro, lo que pasa es que la norma o este decreto supremo no señala, no estipula específicamente sobre qué delitos en específico se está suprimiendo los derechos constitucionales. Estamos hablando sobre todos los delitos que contempla nuestro Código Penal. Si bien es cierto, el eje central, la finalidad de declarar el estado de emergencia en el Callao es para desarticular las organizaciones, porque justamente para que llegue o para que se llegue a la existencia de un caos en el Callao, es porque dentro del Callao existen varias organizaciones. No estamos hablando de delitos independientes, no estamos hablando de delitos autónomos o por simplemente un delito menor o simplemente referirnos a una situación tal vez de faltas. Estamos hablando en el Callao sobre organizaciones criminales, es un enfrentamiento entre organizaciones criminales. Si estamos hablando de un tema de enfrentamiento, significa que la norma tiene por finalidad desarticular estas organizaciones. Si bien es cierto, esa norma no lo menciona, que la finalidad de esto es desarticular, pero la intervención de alguna u otra manera va a disminuir, va a restar la existencia, ¿no?, de estas organizaciones, o tal vez va a debilitar. Claro, lo importante, el objetivo final sería desarticular, pero es bien difícil, porque esta norma debió haber estado acompañado de otros actos, otros elementos de importancia. Por ejemplo, yo creo, a mi entender, que este paquete o este decreto supremo debió haber estado acompañado tal vez de actos procedimentales en la esfera de la investigación. ¿Para qué? Porque la sola intervención, lo único que en estos momentos me imagino que está sucediendo, y eso es lo que creo que está suciediendo, solamente se está interviniendo delitos menores, como caso, por ejemplo, tenencia ilegal de arma, droga, ¿no?, como microcomercialización, hay un delito de faltas, pero no se está atacando, ¿no? Y aquellos que están requisitoriados. Claro, y esa persona que están pidiendo. Entonces, esa situación, si tan solo, ¿no?, la norma hubiera contemplado elementos procesales, por ejemplo, ¿no?, antes de que se promulgue esa norma, ya se hubiera identificado la reunión de los líderes, los integrantes, en el instante que se promulga esa norma, en el instante que se hace la intervención de estas organizaciones. Pero no, ante la promulgación, el aviso, ¿no?, el aviso de que se iba a promulgar y se iba a decretar esa emergencia, obviamente los delincuentes tienen el tiempo suficiente como para poder trasladarse únicamente, por ejemplo, al distrito de San Martín. Claro, eso es justo lo que quería preguntarte, porque si bien es cierto, te dan 45 días, y eso, antes de que comience el bloque estuvimos conversando un poco de ello, es bien extraña la situación, ¿no? Bien extraña la situación, porque en un momento tienes 45 días para poder realizar todas las acciones en contra de la delincuencia, ¿no?, por ejemplo, que hay en el distrito del Callao, en la región Callao. Pero ya, como dices tú, aquellos líderes, aquellos cabecillas, aquellos miembros de las organizaciones criminales ya están ahorita de repente en San Juan del Lurigancho, ya están en Ventanilla, claro, ya están, por ejemplo, no sé, en Villa El Salvador, XXX. Así es. Entonces, ahora, ¿de qué me sirve tanto esta norma? Porque si bien es cierto, ahora último se ha promulgado el tema del proceso inmediato, dentro de los paquetes que emitió el Ejecutivo, también que está en funcionamiento, pero el proceso inmediato solamente se utiliza para delitos comunes. Entonces, lo único que tendría en concatenación nada más estas dos normas es para delitos comunes. Al final de todo se estaría dejando de lado las organizaciones. Claro, pero en cierta manera tienes mucha razón, porque la finalidad de atacar, ¿no?, el eje principal de las organizaciones principales que lleva a un caos social, a una violencia extrema en el Callao, esta norma no lo va a permitir, tal vez. Esperemos que sí, pero lo veo bastante difícil. Lo que está sucediendo es que tal vez se busque la finalidad, pero no hay que desmerecer la existencia de este decreto supremo, porque de alguna u otra manera, como digo, esperemos que el primer objetivo es desarticular las organizaciones, pero si de no lograrse el primer objetivo, tal vez tengamos el tema de la debilitación, ¿no?, la disuasión. Pero esta debilitación, obviamente, culminada a la fecha, va a permitir otra vez que los grupos se reorganicen, y tal vez de manera más compacta, obviamente considerando ya que la injerencia del Estado, ¿no?, podría ocurrir nuevamente esta misma figura, y ellos obviamente van a desarrollar otras estrategias de
funcionamiento y de control sobre sus extorsiones, sobre los actos de manejo de la exportación de droga. O sea, van a venir preparados. Para ello el Estado debe de estar también preparado, no únicamente con la promulgación de este decreto supremo. Lo que tiene que hacer también es ver en el futuro cuál va a ser el efecto. Una vez que sepan el efecto de este decreto supremo, el Estado tiene que tener una respuesta inmediata, y a su vez tiene que tener una respuesta inmediata sobre la respuesta de las organizaciones que van a asumir después de haber culminado los 45 días. O sea, acá hay un tema de un enfrentamiento entre las organizaciones y el Estado, porque ese es prácticamente, se puede advertir la lectura de las conductas, de las actitudes, ¿no?, por parte de esas organizaciones, ¿no?, enfrentándose al Estado. ¿Es necesaria ahorita la ayuda del ejército? Mira, yo tengo una opinión personal. En gran mayoría dice que esto no debería darse, porque el ejército y la marina tienen otra finalidad, otra función, pero yo, a mi parecer, sabemos y entendemos que la policía a veces es un poco insuficiente en cuanto a la capacidad de recursos humanos. Tal vez también vemos que a veces no es posible, ¿no?, poder cubrir todos los actos de necesidad que la población requiere en los temas de seguridad. Por lo tanto, para cubrir esos vacíos, para cubrir esos pequeños espacios donde no logra, ¿no?, tener o compenetrarse la policía con la población, tal vez el ejército, la marina o la fuerza armada, quien corresponda, debería de asumir este apoyo, tal vez no intervención en su integridad, sino de tener un tema de colaboración, un tema de apoyo para fortalecer el tema de la seguridad. Porque ver a un militar parado en ciertas zonas de una u otra manera, tal vez no va a tener una respuesta inmediata a la comisión de un delito, pero sí va a disuadir. La disuasión, de alguna u otra manera, es la fórmula para poder erradicar o prevenir, ¿no?, la existencia de los delitos, al menos en estas zonas. Ahora, como en otras zonas del país también, por ejemplo, ¿no? O sea, una propuesta sería, por ejemplo, que la Marina de Guerra vea todo el tema de aduanas. Podría encomendarse, ¿no? Podría encomendarse. Por ejemplo, o sea, si nosotros sabemos que existen operativos, siempre hay operativos en tema de aduanas, porque, ojo, ¿qué es lo que prima en una organización criminal? ¿Cuál es su finalidad en sí? Un tema patrimonial, ¿cierto? Correcto. O sea, esa es la finalidad que tienen. Así es. Entonces, si tú le cortas importaciones y exportaciones, le estás cortando muchísimo ingreso. Claro. Entonces, pero ¿qué pasa? Hace un momento lo acabas de decir, el recurso humano que tiene la Policía Nacional del Perú es mínimo, por lo tanto es imposible que puedan abarcar. Si quieren cortar eso, no lo van a poder hacer. Claro. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas una buena gestión pública. Claro. ¿No? Entonces, es ayuda de diferentes instituciones públicas. Claro, porque la necesidad de la policía no solamente se da en el Callao. La necesidad del resguardo, de brindar esa seguridad a la población, también es requerida pues en otros departamentos, ¿no? Trujillo, Madre de Dios, Loreto, Iquitos, Pasco, Junín, etcétera, todo el Perú. Por lo tanto, el requerimiento de la capacidad y presencia de la policía en los sectores es complicado. Por lo tanto, es sano decir que el ejército o las fuerzas armadas, quien corresponda, dependiendo ya también de los ministros, debería, ¿no?, de proporcionar el auxilio, la ayuda para poder evitar estos tipos, para evitar que colapsen, no solamente ya es una muestra cómo una provincia ha colapsado con respecto al tema de inseguridad, y esto debe poner coto de ser el único o la única provincia o la única ciudad que llegue a esos extremos de recurrir al ser declarado como en un estado de emergencia. Esto no debe suceder, debe ser única y última vez. Y el Estado en el futuro ya debe de prevenir que la violencia se debe ser controlado a través de los diferentes órganos, a través de los diferentes aparatos estatales. Pero acá hay un problema, me parece, que para que llegue a estos extremos la provincia del Callao, es porque también detrás de esta situación hay un tema de corrupción. O sea, la criminalidad organizada no solamente se da porque la persona o el grupo de personas quiere delinquir, sino porque también el espacio le concede y le permite el desenvolvimiento de sus actos ilícitos, ¿no? Y obviamente que encontrándose y logrando obtener esta organización ingresos económicos bastante interesantes, esto va incrementándose hacia otras personas, ¿no?, como también a funcionarios. Y obviamente estas organizaciones criminales no manejan sumas de dinero bastante mínimas. Por ejemplo, tenemos entendido que hay una extorsión, ¿no?, por el tema de las obras de la Costa Verde,
por el tema de las obras de construcción civil que se realizan en la provincia del Callao, tienen un mínimo de cobro de cupo, la suma de 50.000 soles, la misma que asciende hasta la solicitud al periodo de 1 millón de soles. Estamos hablando de sumas bastante interesantes para la organización, y obviamente si esta organización tiene la capacidad de manejar estos montos de 1 millón, medio millón de soles, obviamente también tiene tal vez la capacidad de corromper a los funcionarios. Y es sabido y es entendido que en todo lado, en todo lugar, las organizaciones criminales tienen que ir de la mano con el tema de corrupción. Y eso es más triste porque... Eso es más complicado, porque claro, justamente podemos armar todo un paquete normativo, podemos armar toda una estrategia estatal, se puede armar todo un sistema de control de seguridad, pero si esto no se logra erradicar, o no se logra también erradicar la existencia de la corrupción en el medio donde se quiere minimizar, disminuir o restar o desaparecer la criminalidad, es bastante difícil. Por eso que la policía y los órganos entendidos de esta materia tienen que identificar de dónde proviene y cómo funciona y hasta dónde funciona la telaraña de la organización. Y se sabe, se comenta, y nuevamente en las declaraciones, en los reportajes, en la prensa, señala que esta organización, que está liderada actualmente por el denominado Caracol, tendría injerencia, ¿no?, dentro de algunos funcionarios. Doctor, entonces es una situación bastante complicada. Hay que continuar conversando sobre ese tema, pero lo vamos a revisar luego de la pausa comercial. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, esencialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión, que creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Bueno, continuamos con el segundo bloque. Estamos hablando pues no del estado de emergencia en el Callao. Bueno, ya quedó cerrado muy bien de que, muy aparte de que lamentablemente en forma inmediata no va a atacar a las organizaciones criminales. Esa era la idea. Sin embargo, ahorita lo que está atacando pues es aquellos delitos comunes, ¿no? Que, por ejemplo, la tenencia ilegal de armas, la microcomercialización. Pero yo creo que de todas maneras hay un trasfondo, porque lamentablemente con este tipo de medidas, que si bien es cierto es un acto preventivo nada más, o de tratar de prevenir algo, el tema de la corrupción es muy fuerte. Entonces, claro, es bastante fuerte. ¿Usted qué opina? O sea, si la organización criminal ya llegó al poder, ¿cómo poder atacarla? Claro, lo que pasa es que acá la solución, o una de las fórmulas tal vez de solución, es que si existe comentarios, existen indicios de que hay funcionarios involucrados o muy relacionados a las organizaciones criminales, lo que tiene que hacer tal vez el gobierno central es realizar todo un cambio estratégico entre los funcionarios claves o las cabezas, o algunos que ya de alguna manera se puede entender, se puede asumir que tienen cierta relación a estas organizaciones. Tiene que haber un cambio, tiene que buscarse sanciones, tiene que buscarse responsables, ¿no? La renovación de este cuadro de funcionarios va a permitir de alguna u otra manera ver, observar la solución sobre la desarticulación de organizaciones, o tal vez la disminución de la violencia en el Callao, ¿no? Porque estos nuevos funcionarios tal vez van a entrar con otras conductas, otros ánimos, otros intereses, tal vez netamente funcionales, ¿no? Pero no va a haber ese interés económico de obtener ingresos ilícitos a través o mediante la organización. Ahora, una pregunta, antes que se me escape el tema. ¿Pasó lo mismo o se solicitó casi lo mismo para San Juan de Lurigancho? No, para el distrito de San Juan de Lurigancho, con respecto al tema de la seguridad ciudadana o el tema de inseguridad, no se ha declarado en emergencia. Se solicitó la intervención de
los militares dentro de este distrito, pero lo que sí hizo la policía en una reacción inmediata fue efectuar operativos de manera constante a fin de poder ubicar, ¿no?, a aquellas personas que están requisitoriados, a aquellas personas que poseen armas, como tenencia ilegal de armas. Creo que aquellas personas que estuvieron extorsionando a los directores de los colegios, ¿no? Claro, lo que pasa es que el tema de los directores de colegios hay una organización denominada Los Malditos de Bayóvar, la misma que producto de las investigaciones, producto de la intervención del Ministerio Público, de la policía y otras entidades, se ha logrado desarticular parte de esa organización y prácticamente se puede hablar y se puede tal vez adelantar a modo de opinión que está desabaratado en un 70%. Pero sin embargo, esta situación de poder desarticular la organización no es motivo para frenar las investigaciones o el trabajo que vienen efectuando las personas involucradas en este tema. Ese es el entusiasmo, ese es el interés y esa es la fuerza que han metido algunas instituciones. Lo mismo tiene que trasladarse en el tema del Callao, pero las cosas son totalmente distintas, porque el ingreso económico, puede hablarse de las sumas de dinero que obtienen estas organizaciones son totalmente distintas. Una cosa es hablar sobre el tema, por ejemplo, en el caso de San Juan y Gancho, sobre el tema de extorsiones, y otra cosa es hablar en el Callao, además de extorsiones, incluir el tema de la exportación de la droga. El narcotráfico, pues obviamente tenemos entendido que genera grandes dividendos, y es por esto que el interés de estas organizaciones es obviamente consolidarse, controlar, administrar, ¿no?, tener todo el control, ¿no?, del manejo portuario en cuanto a la exportación de la droga, sin dejar de lado el tema de las extorsiones con respecto al cobro de cupos. Son totalmente cosas muy distintas, ¿no? Si es que ya no lo tienen. Porque claro, para que tú establezcas un estado de emergencia es porque ya se te desbordó. Ya colapsó. O sea, ya colapsaste y ya no puedes realizar ningún tipo de acto como Policía Nacional, que no puedes resguardar la seguridad ciudadana. Claro, de una u otra manera ya colapsó, porque tener pues al día, ¿no?, un mínimo de 2 homicidios, ¿no?, bajo esta estadística, ¿no?, de dos homicidios por día, ya es bastante la inseguridad que está afrontando la provincia constitucional del Callao. Y es por eso creo, ¿no?, y nuevamente reafirmo que esta respuesta con respecto a declarar en zona de emergencia o en estado de emergencia la provincia constitucional del Callao es oportuna. Tal vez es tardía, pero al fin y al cabo se hizo, ¿no? Y al hacerse, de alguna manera, esta norma permite disminuir. Pero como nuevamente voy a reforzar, esto debió haber acompañado de otros paquetes normativos netamente procesal con la finalidad de entrar y desarticular las organizaciones. Pero bueno, está así, hay que trabajarlo de ese modo. Ahora, hay un tema que el día de ayer salió en las noticias y me pareció un poco peculiar porque establecen un estado de emergencia y el día de ayer ponen una granada dicen hasta el momento pues los dueños que no era así, pero dicen que es así, pero no es así. Pero la cosa es que la granada está en la esquina donde hay un negocio, en el Callao, justo donde puede establecer el estado de emergencia. Entonces es algo bien relativo. O sea, no... Claro, lo que pasa es que esto se puede interpretar de diversos modos. Por ejemplo, ¿no?, como está permitido que la policía ingrese a un domicilio sin autorización judicial, es muy posible que esos delincuentes, con la finalidad de no ser intervenido, ¿no?, bajo la posesión de una granada de guerra, que hago, lo puedo dejar por ahí, o en caso contrario, lo exploto, ¿no? Al explotar, obviamente, yo ya me desentiendo de la existencia de esta granada y obviamente ya no hay razón suficiente para que la policía, cuando intervenga en mi domicilio, me detenga. Segundo, ¿no?, puede ser también una respuesta de rebeldía, puede ser una respuesta de enfrentamiento. O sea, no me interesa tu estado de emergencia. Claro, lo que pasa es que, como digo, si hay un tema de corrupción, cualquier delincuente va a tener la seguridad y el respaldo de que a mí no me va a pasar nada, ¿no? Que para mí haberse declarado en emergencia, ¿no?, la provincia de Callao, para mí tal vez para el delincuente puede ser pues una actitud pasajera, sin ningún tipo de efecto, ¿no?, efecto inmediato y de fuerza, ¿no? Pero pues lamentablemente son conductas que los delincuentes van a poder desarrollarle en diversos modos, como ha sucedido. Pero lo que más preocupa, continuando con el tema, avisorar cuando se promulga esa norma, cuando señalan y publican, ¿no?, que se va a promulgar la declaración de estado de emergencia del Callao, parece que fue un error haberlo dicho de manera pública, ¿no?
lo que debió haber hecho el Estado tal vez era, en el momento que se promulga la norma y en el momento que minutos antes la policía ya debió haber estado organizado, identificando las cabezas, los líderes, los integrantes de la organización, y una vez que entra en vigencia al día siguiente, al minuto nada más de entrar en vigencia, ¡plum!, ataco a delincuentes. ¿Por qué? Porque posteriormente este delincuente puede mudarse nada más al distrito de Magdalena, puede mudarse al distrito de San Martín, que corresponde ya a la provincia de Lima, ya no estamos dentro del Callao, por lo tanto mis derechos constitucionales van a permanecer, ¿no? Van a permanecer. Por tanto, si yo, delincuente, desde un penal, puedo manejar toda una organización como viene sucediendo, ya hay varios casos conocidos, ¿no? Desde un penal puedo controlar y manejar. ¿Cómo no puedo yo controlar toda una organización si estoy al costadito, ¿no?, de Callao, San Martín de Porres, ¿no?, colindante entre Callao y el distrito de San Martín? Entonces son cuestiones que tal vez debió haberse premeditado, se hubiera considerado ciertos efectos, ¿no?, de poder evitar que las organizaciones evadan, ¿no?, o escapen, ¿no?, al objetivo de esa norma. Ya, el objetivo no es interesante, pero debió haber respaldado de otros paquetes. Ahora, bueno, todo este tema, antes del desarrollo de que se decrete o llegue o de que decrete un estado de emergencia o se genere todo un caos por el aspecto de inseguridad ciudadana, hay un tema bastante importante que debe de desarrollarse, además de la erradicación de la corrupción, ¿no?, etcétera, es el tema de los actos de investigación. Combatir la delincuencia es sinónimo de inteligencia. Sin inteligencia no se logra desarticular las organizaciones. Nos hemos dado cuenta que a través de este año, ya entrada en vigencia la ley de crimen organizado, nos hemos dado cuenta que las organizaciones únicamente se han podido desarticular no por un tema de flagrancia, no porque casualmente el día de hoy encontramos a la organización pues no en un lugar determinado o casualidad la policía llegó, intervino y flagrancia y se desarticuló la organización. Eso me parece que no ha sucedido. Eso ha sido como operativo con inteligencia. Claro, ¿no? Todos los actos para desarticular se han generado por un tema de inteligencia. Si tan solo el tema de inteligencia se puede desarrollar y se puede tal vez invertir, ¿no?, mejorar, ¿no?, efectuar varias situaciones de desarrollo en los actos de inteligencia por parte de la policía, tal vez se evitaría, ¿no?, la existencia de estas organizaciones y obviamente que un lugar en esta zona del Callao colapse, ¿no?, en el tema de inseguridad. Por lo tanto, el gobierno central debe de invertir, debe de mejorar, ¿no?, todo su estamento policial y dedicar un presupuesto especial, un personal, ¿no?, oportuno, adecuado, idóneo, ¿no?, con respecto al tema de inteligencia. Debe de capacitar, debe de aportar elementos logísticos, tecnológicos, ¿no? Todos estos elementos van a permitir que la policía pueda desplazarse a nivel nacional. No solamente estamos hablando en el tema de Lima, Callao, es a nivel nacional. ¿Usted cree que todos los actos de inteligencia debe trabajarse de ese modo, ¿no? ¿Usted cree que deba volver el tema de los famosos PIP? O sea, la Policía de Investigaciones del Perú. Claro, me parece que esa situación debe de regresar porque la especialización en un tema de investigación permite al pesquisa conocer todos los actos de inteligencia que debe de realizar en un hecho, ¿no?, en un suceso ilícito. Nos damos cuenta que cuando entra en vigencia la ley de crimen organizado, muchos de los hechos que se han desarrollado constantemente no se logra reconocer muchas veces si estamos hablando ante un delito común o estamos ante un tema de crimen organizado. La propia policía, aquellos que no están capacitados, no saben si investigar esto como delito común, como siempre lo vienen haciendo, como todos lo vienen haciendo, o tal vez no, un protocolo de trabajo con respecto, ¿no?, de trabajarlo como crimen. Llega el hecho, el suceso ilícito, como fuera de llamarse, se conoce y en el instante no tienen la capacidad de decir, este es un tema de crimen o este es un tema de un delito común. El no solo tener la identificación con respecto a un hecho ya nos lleva pues a advertir que la policía de una u otra manera, ¿no? Claro, la policía de una manera no está capacitada. Pero eso no son todos, no es una cuestión de que hay que generalizar el tema. No. Hay buenos efectivos policiales, hay equipos, hay unidades, ¿no?, del policial que sí, desde el hecho, desde la consumación del hecho, ya sabe identificar cómo se debe investigar, ¿no?, estos tipos de organizaciones o tal vez de una cuestión de delito común. El otro ente que debe intervenir en los actos de inteligencia es el Ministerio Público. El Ministerio Público también en la entrada en vigencia de esta nueva ley de crimen organizado, no tienen, ¿no?, la capacidad, muchos fiscales no tienen la capacidad de poder identificar. Recursos humanos.
así como recursos humanos, también no tienen la capacidad de identificar cuando están frente a un tema de delito común o de crimen organizado. O sea, hay muchos fiscales que han pasado por esta dificultad de poder identificar el hecho de cómo investigar. Claro, lo que pasa ¿Lo investigo como crimen o lo investigo como común? Yo me imagino que van más al tema de productividad, porque es más fácil agarrar y decir hay un delito común. Claro, por supuesto. Y no establecer que hay una organización criminal, que es más difícil, que es para establecer su permanencia, su jerarquía. Entonces, yo lo veo por ese lado. Claro, pero estos problemas a la larga perjudica y quién se siente, o sea, quién es el perjudicado, la sociedad, la población. O sea, esta poca capacidad de poder conocer o identificar los hechos ilícitos, obviamente va a permitir que también persista y continúe el tema de la impunidad. Entonces son cuestiones que hay que manejar, hay que conocer, hay que capacitarse, hay que estar en constante preparación, porque el no hacerlo obviamente va a llevar a que las organizaciones se sigan consolidando, ¿no? Se sigan incrustando en las esferas de nuestra sociedad, y va a llegar un momento donde no podamos controlarlo, ¿no? Nosotros, tal vez uno como abogado, otros como operadores, ¿no? Si están inmersos dentro de la lucha contra la criminalidad organizada, tienen que tener una capacitación constante y además tienen que dedicarse a poder ver y verificar, identificar la existencia de una organización para afrontar desde sus inicios, ¿no? Cómo debe investigarse, cómo debe procesarse, cómo llegar, ¿no? Tal vez a una al fin, ¿no? de estos procesos, de estas investigaciones, que es la sanción, ¿no? De sus integrantes, de sus líderes. Esta situación tiene que nacer desde la base de la investigación, desde el reconocimiento de la existencia de una organización. Entonces, todas estas figuras nos va a permitir, ¿no? En un momento, ¿no? Evitar, como el caso que está sucediendo en el Callao, ¿no? Sí, pero yo lo veo bien difícil. El tema del Callao se me ve muy complicado, más aún porque ya se habla, ¿no? De organizaciones criminales que están dentro del poder, ¿no? O sea, desde una vez que ya se ha corrompido o ya se ha vuelto corrupto un funcionario público de gran envergadura, porque puede ser, tampoco no quiero decir pues que tal institución, pero vamos a hablarlo en general, ¿no? O sea, desde alguien pues, ¿no? Que está viendo pues la investigación a través de la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, y no solo ello, ¿no? También tienes otras organizaciones, otras instituciones del Estado, por ejemplo, puede ser SUNAR. ¿Por qué? Porque mucho se habla sobre el tema de tráfico de terrenos. ¿Ya? También las municipalidades, lo de tráfico de terrenos también. Entonces, ya no se ve la seguridad que debería tener el Estado, ¿no? Por más que establezca pues un estado de emergencia y todo le limite los derechos lamentablemente a todos, porque no es a los delincuentes, o sea, estás limitando a todos en su conjunto. Entonces, eso es lo que hay que ver. Bueno, también, ¿no? Yo creo que no hay que tirar la toalla, no hay que darnos por perdidos, más bien yo creo que hay que hacer lo contrario. Es el momento para despertar, es el momento para consolidar nuestras energías y apuntar a lo que nosotros tal vez como abogados, como funcionarios, como operadores, se dediquen o están inmersos dentro de ese tema, de lo que es la lucha contra la criminalidad. Doctor, pero, permítame, acá ¿no? te comento, lo que sucede es que los operadores han tenido poca reacción, no han advertido, ¿no? Que el tema de la criminalidad iba a colapsar, nos iba a ganar, ¿no? O nos iba tal vez llevar una ventaja. No han advertido ese tema, pero conociendo estos hechos, ya hay resultados favorables. Es por eso que ahora se puede, tal vez la policía ya puede identificar, la fiscalía ya puede conocer, ¿no? Cómo funciona una organización. Se está avanzando, pero tal vez esa lentitud ha permitido que las organizaciones nos lleven una ventaja, pero ya se empezó, ya se inició. Ya hay muchas personas que conocen el tema y saben cómo manejar y cómo advertir la existencia de estas organizaciones. Entonces, yo creo que se ha dado un reforzamiento. Ya los operadores de justicia que ya conocían anteriormente, el tema no es novedoso, no es nuevo, ¿no? Pero ya hay operadores que ya están consolidándose, ya hay un grupo mayor, ¿no? De recursos humanos que conocen el tema, y yo creo que un tiempo muy pronto se va a poder observar la desarticulación de diversas organizaciones. Para mí que el Callao de alguna u otra manera no va a pasar desapercibido por eso,
Por el contrario, creo que el Callao va a llegar un momento donde sí se va a pacificar, pero hay que considerar varias fórmulas de solución, ¿no? Como una de ellas propongo, o creo que debe darse, es la remoción de muchos funcionarios, muchos servidores, tiene que removerse, ¿no?, de sus lugares. Claro, ¿por qué? Porque muchos de ellos están contaminados, y esa contaminación evita, ¿no?, que cualquier sistema de trabajo, cualquier propuesta a la erradicación de la inseguridad o la violencia, obviamente van a poner freno, ¿no?, a esos cambios. O sea, lo necesario es la rotación de personas. Tiene que cambiarse. O sea, no los votes, o sea, rótalos, llévalos a otros lados. Claro, porque no tenemos, o no se tiene, ¿no?, las pruebas, los indicios objetivos con respecto a que yo conozca o se sepa o se den por enterado de que tal persona, tal funcionario, ¿no?, está inmerso dentro de la organización. No se tiene conocimiento de ello, existen indicios, pero esos indicios no son suficientes como para imputarle una responsabilidad. Por lo tanto, lo más sano, creo, bajo, ¿no?, la presunción de inocencia de que aquella persona que se dicen que está en una reunión, pero al final no se logra establecer eso, simplemente tienen que, ¿no?, dar un paso al costado, tal vez hacer los cambios, ¿no?, oportunos, claro, para poder, ¿no?, ingresar un nuevo sistema, ¿no?, un nuevo enfoque con respecto a erradicar la inseguridad. Lo que sí, yo quiero tocar dos temas más, pero lo vamos a desarrollar luego de la publicidad. Ok. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Bueno, continuando con el tema de las organizaciones criminales, el estado de emergencia en el Callao, justo conversando pues en el interno, le estaba haciendo una pregunta al doctor Michel García, que ahora último hubo un caso de una persona, si no me equivoco era chef, que una banda, ya vamos a poner una banda X, o puede ser una organización criminal X, ¿ya?, quisieron quitarle su carro, todo, él se defendió. Claro, primero le estaban apuntando con una pistola en la cabeza, pero no se dieron cuenta pues que el chef dentro de su carro tenía sus cuchillos pues que siempre utiliza, porque esos cuchillos son caros, y se lo clavó en el pecho y lo mató. Acá lo extraordinario es que el chef está con prisión preventiva. O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, por un lado, estamos con normas contra la criminalidad organizada, que tal, que por aquí, que por allá, con el paquete normativo para favorecer la seguridad ciudadana. Pero tenemos a unos fiscales que son unos... A ver, perdóname, pero no entiendo esa parte, o sea, no puedo comprender eso. A ver, el tema puede pasar por dos motivos, ¿no?, o dos razones. Si bien es cierto, es lamentable que esté, ¿no?, purgando ahorita en prisión preventiva, pero se puede considerar tal vez un motivo del siguiente, ¿no? Las investigaciones normalmente, inicialmente, cuando suceden el hecho, está a cargo inmediatamente, bajo la dirección, le corresponde al Ministerio Público. Exacto. Pero también hay que tener presente, acá hay un tema que adolece de bastantes errores y situación que debe subsanarse y tal vez en su momento tenga que reformarse, ¿no?, la forma de cómo están distribuidos los fiscales. Por ejemplo, ¿no?, en la ININCRI, aquí en la Unidad de España, existen el pool de fiscales. El pool de fiscales en muchas oportunidades son llamados para poder intervenir en una investigación, ¿no?, sea flagrancia o sea bajo otras circunstancias. Ese fiscal obviamente tiene un horario establecido y en muchas oportunidades para poder...
intervenir en esa investigación, solamente tienen un horario, porque ellos cumplen una hora. Si cumplen una hora, obviamente no pueden tener la libertad de tiempo hasta culminar la investigación. Muchas veces dentro de su horario quieren realizar esas investigaciones, pero un fiscal que está con la hora, un fiscal que cumple un horario, un fiscal que no va a intervenir en el proceso, un fiscal que no va a intervenir en la prisión preventiva, tiene el conocimiento suficiente para asumir cualquier tipo de la presunta responsabilidad o irresponsabilidad de un detenido, un intervenido, un imputado. O sea, ahí, para empezar, la investigación tiene ya un defecto. Tal vez ese fiscal, por X motivos, cuestiones personales, muchas veces lleva adelante una investigación en la forma tal vez como ellos creen o tienen la óptica del suceso que ellos conocen. Pero el fiscal, quien va a asumir, ¿no?, o quien va a formalizar la denuncia, no tiene la misma opinión, no tiene la misma perspectiva. Entonces aquí hay un tema de divorcio, un tema de distancia entre quien investiga, ¿no?, con respecto al tema de la dirección del proceso. Segundo punto, muchas veces los operadores de justicia, en este caso podría ser el juez, porque el juez quien ha determinado, no ha declarado fundada ese requerimiento de prisión preventiva, muchas veces muchos de los jueces hacen una interpretación muy literal de la norma. El tema de esa costumbre de hacer una interpretación literal de la norma es una situación que se está desvaneciendo. Ya la interpretación literal de la norma se ha dicho en varias sesiones, ¿no? Se señala de que esto solamente se debe aplicar para casos fáciles, ¿no?, para casos sencillos. La interpretación literal de la norma no se hace para casos complejos. Por ejemplo, aquí sí podríamos hablar de un caso difícil en la existencia de que una persona, por una cuestión de legítima defensa, hace uso de esa fuerza, de esa herramienta para, ¿no?, cuidar y proteger su vida. Entonces, aquí el juez debe haber hecho tal vez una interpretación teológica o sistemática. Esas interpretaciones permiten que, ¿no?, evaluar los principios, ¿no?, entre un conflicto de principios, y una vez que tenga, ¿no?, la identificación de los principios que entran en conflicto, él sabrá evaluar cuál es el principio que va a asumir, ¿no?, en su decisión. En este caso, me parece que si una persona entra en un tema de legítima defensa, ¿no?, primero está su vida, ¿no?, porque obviamente él está siendo atacado, ¿no?, bajo el tema de un hurto, un robo, pero que podría darse con consecuencias de muerte. Entonces él está defendiendo. La proporcionalidad de las armas que siempre lo ven los jueces, claro, ¿no? entonces, le están apuntando con una pistola y el otro se ha defendido con un cuchillo. Ahora acá hay que ver, ¿no?, también es el juez. Primero hay que ver si el juez tal vez es un titular, un profesional. Porque muchas veces los jueces provisionales... Pero los criterios deben diferir. Lo que pasa es que muchas veces los jueces provisionales tienen ese temor, ese miedo, no tienen esa valentía de afrontar su decisión conforme, ¿no?, establece o se genera el hecho. Entonces, para evitar cualquier crítica, en este caso, a su decisión, muchas veces prefieren dar un tema de prisión preventiva, más no tal vez buscar, ¿no?, otra forma de solución. Entonces mejor que no existan los jueces provisionales. Claro, ese es el riesgo. El sistema judicial, uno de los riesgos justamente es la existencia de la provisionalidad. Ese es el riesgo de nuestro sistema judicial. Es por eso que el Consejo Nacional de Magistratura constantemente, ¿no?, convoca, ¿no?, al concurso de jueces para el nombramiento, ¿no?, y a través de estos nombramientos de los titulares se puede permitir tal vez mejorar en algo, ¿no?, el sistema judicial, porque ya estos titulares tienen de alguna manera la estabilidad, ¿no?, en su cargo, en su decisión, de ser respetados, más no el provisional. El provisional tal vez puede ser cuestionado y de manera inmediata, ¿no?, es cambiado, o tal vez es regresado a su lugar de origen, o tal vez es, ¿no?, desplazado a la calle, porque algunos son excesivamente provisionales, otros son subnumerarios, etcétera. Pero es lamentable, porque de todas maneras, pues, no, si uno tiene una plaza como el juez ya que está ya establecido, ¿no?, y el provisional, entonces, ¿para qué existe el provisional? O sea, seguimos, porque la misma institución le está dando la posibilidad de que sean personas, pues, que no puedan ejercer su función correctamente. Claro, pero es un tema de persona, ¿no? Es un tema de persona, porque si yo tengo la oportunidad de ser un juez provisional, obviamente en el mismo acto, en ese mismo instante que se me designa, también tengo las mismas prerrogativas de un juez titular, pero obviamente su decisión a veces, pues, no tiene la firmeza, ¿no?, para poder suscribir una resolución, como en este caso aparentemente correspondería, ¿no?, tal vez darle una comparecencia restringida, más no una prisión preventiva. Y esto yo creo que ni siquiera, pues, a esa persona se le debe aperturar un proceso, o sea, ni siquiera una investigación, porque si nos estamos dando cuenta, pues, que lo quieren asaltar y se ha defendido, lamentablemente. Ese es el gran problema, ¿no? O sea, mientras que por un lado, como bien has dicho, o sea, está excelente, por un lado tienes todas las herramientas para poder luchar en contra de las organizaciones criminales. Hay organizaciones criminales que contratan
a ciertos grupitos para que realicen estos tipos de actos, Claro, que como muchas sicariato. veces, lamentablemente, muchas veces los fiscales lo ven como aislado, pero en realidad muchas veces no es así. ¿El sicariato es aislado? Ujú. Es bueno, lo que muchos piensan, ¿no? ¿El sicariato es aislado? Claro, pero como te digo, son cuestiones de que a veces también hay que revisar y verificar los hechos. Muchas veces nosotros nos lanzamos a hacer una crítica, pero a veces los hechos nos demuestran que la posición del magistrado a veces es la más adecuada. Muchas veces hay ciertos detalles en los hechos que en su momento a veces no son publicados o puestos en conocimiento de la población y simplemente nos dejamos llevar a veces de un contexto genérico. Hay detalles muchas veces, ¿no? En los detalles está la solución, en los detalles está, ¿no? la forma de cómo darle un discurso apropiado o un tenor apropiado a estas resoluciones cuando se emite prisión preventiva o tal vez no se da. Pero los hechos es muy importante conocer. Pero acá también, pues como te digo, hay responsabilidades del magistrado, del fiscal, ¿no? Pero me parece que esta situación también se está superando, porque ya tenemos hechos como, por ejemplo, el caso del chico de la Villarreal, ¿no? Que en su momento le dieron prisión preventiva, luego... ¿A cuál? ¿Al que mató al que mató ladrón? al presunto ladrón, ¿no? Entonces, esa persona, pues, posteriormente, a través de una impugnación, me parece que se fue revocada y se le dio la libertad, le prepararon, creo, por comparecencia simple, Pero mal no no solamente recuerdo. fue eso, Son correcciones, Claro, pero no son son- correcciones que en su momento, tal vez esta persona o este hecho, también puede No, transitar pero por en esa este figura. caso, por ejemplo, no todo el mundo salió como en el caso del estudiante de la Villarreal, que todos se apostaron pues en el Poder Judicial a hacer toda una protesta y para que se escuche la voz del pueblo, porque ya, yo digo, ¿no? Tienes a los dos mismos delincuentes todos los días, robando todos, robando cada uno. Este chico creo que ya era la tercera, cuarta vez que le había robado el mismo. Bueno, acá, Entonces- por eso digo, nuevamente, acá son los hechos, ¿no? Los hechos, las investigaciones. Como te digo, para que pueda haber un defecto, ¿no? Porque el defecto al final tiene como resultado una mala decisión judicial, de repente puede haberse dado en las investigaciones, ¿no? A veces hay que darle ciertas responsabilidades, en este caso de culpa tal vez, ¿no? Al Ministerio Público, a la propia policía, porque las investigaciones no la efectuó de manera muy oportuna, pero... Pedite al abogado, la defensa técnica Claro. de este imputado, me parece eso que es lo tiene que quería conversar contigo, porque justo estábamos hablando pues no de este sujeto, de esta muerte que le causó el estudiante de la Villarreal a este ladrón. A ver, yo lo veo así de fácil. Muerto el perro, se desapareció la rabia. Ahora, ahí viene mi pregunta. Yo sé, lamentablemente es una pregunta muy susceptible para muchas personas, porque yo en realidad considero siempre y veo, como penalista, veo también la parte de la víctima, ¿no? Las organizaciones criminales matan y matan y matan y matan y matan y no contemplan derechos humanos, no contemplan derechos constitucionales, no contemplan derecho a la vida, no contemplan el tipo penal de homicidio, ya sea robo consecuente a muerte o ahora último sicariato y todo lo que equivale a muerte, todo lo que equivale a homicidios, todo lo que equivale a extorsión combinado con homicidio, trata de personas combinado con homicidios, porque muchas veces mueren aquellas personas que las están enclavizando y están realizando diferentes tipos de actos y las tienen que fondear para que no los denuncien a las organizaciones, ¿no? Permíteme terminar. O sea, ¿necesitamos una pena de muerte en el Perú? ¿Es necesario hablar ya sobre pena de muerte en el Perú? Porque, ojo, ya estamos hablando de un estado de emergencia ahorita. Ahora es un sitio de emergencia porque está situado nada más, porque estado de emergencia sería en grande. Pero en este caso es un gobierno regional de emergencia. Entonces... Lo que pasa es que yo creo que para que el Estado pueda determinar, ¿no? y promover el tema de la pena de muerte, yo creo que primero tiene que agotar el Estado en agotar todas las herramientas necesarias para evitar llegar a la pena de muerte. Llegar y pedir la pena de muerte es porque también ya el Estado se da por rebalsado, por revertido, ¿no? Ya por sobrepasado, ¿no? El tema de la criminalidad. Mira, No creo que el Estado asuma eso, me parece que no, y no creo que tampoco debamos llegar a si esa tienes figura. una prueba directa, un video que determina que tú, Michelle García, mató a su esposa. Yo no entiendo. Pero vamos a suponer, organización criminal,
Pepito, que era parte de la organización, mató al alcalde tal y con video y todo. Pero ese sujeto está en la cárcel, con su plata, de repente la tiene la familia, porque lloran. No, mi hijo se está yendo a la cárcel, pobrecito, que esto que lo... El desgraciado ha matado pues a 10, 15 personas. Y todavía lo sacan como si fueran héroes, ¿no? Entonces, ¿se puede aplicar? ¿Se podría aplicar? ¿Hay argumentos necesarios para aplicar? ¿Por qué otros países que también están dentro de la Comisión de Derechos Humanos lo aplican? O sea, ese es a veces el, claro, no, el yo dilema en el cual que... No comparto, en esos momentos no comparto el tema de que se decrete o se promulgue una ley que sancione con pena de muerte, ¿no? No comparto, ¿por qué? Porque tan igual como existe la posibilidad con esos elementos de prueba, ¿no? Que son bastante objetivos, convincentes con respecto a la responsabilidad de una persona, también podría haber, en una situación contraria, los elementos de prueba que no son suficientes, ¿no? Para poder determinar, y solamente por otras causas yo pueda sancionar o determinar una pena puede haber a esta equivocaciones. persona, claro. Entonces, estos errores obviamente genera bastante temor, bastante riesgo, pero como digo, ¿para qué llegar a esta situación si el Estado puede prevenir, ¿no? El Estado tiene las herramientas y los medios necesarios para evitar, ¿no? Llegar a un tema de pena de muerte. Tenemos muchas cosas por hacer, hay muchas cosas por diseñar. Si existe pues no bastante voluntad, ¿no? De los funcionarios, de los operadores, de diversas personas en contrarrestar el tema de la delincuencia, la criminalidad, la inseguridad, más bien fortalecemos esas buenas voluntades para poder, ¿no? Ponerla en práctica y en ejercicio, y de esa manera determinar nuevos actos, ¿no? en aras, ¿no? De evitar, como el caso del Callao. Pero nosotros, el Estado, me parece que no debe estar en el mismo nivel que delincuente, donde la vida no vale nada, ¿no? Si bien cierto, puede haber una etapa de juzgamiento, todo ello, pero la finalidad también es matar a otra persona, ¿no? Me parece que no debemos llegar a esos niveles, ¿no? Todavía tenemos el espacio, el tiempo suficiente de prepararnos, ¿no? Para evitar ese tipo de normas, ¿no? Doctor, a ver, nos queda poco tiempo, pero a ver, como conclusión, el punto 1, estado de emergencia. Punto 2, propuestas contra la criminalidad organizada. Y el punto 3, ¿por qué sí o no se puede aplicar la pena de muerte? No, parto por último, para retomar el tema, ¿no? De que efectivamente pena de muerte creo que no se debe retomar, ¿no? Cerrado ese tema, a mi criterio, me parece que no. Aún no, y creo que esperemos que en el futuro tampoco se adopte esa figura, ¿no? Segundo, o primero, en este caso, el tema de haberse declarado en estado de emergencia la provincia constitucional del Callao, es una respuesta inmediata del Estado, aunque tarde, pero es oportuno en estos momentos. Hay que aprovecharse de esa situación, no hay que decir que, oye, ¿por qué no lo hiciste mucho más antes? Está bien, lo hizo el día de hoy, pero bueno, a partir del día del sábado que entró en vigencia, para los 45 días, hay que tratar de hacer los mejores actos de inteligencia, ¿no? Hay que hacer las redadas, los operativos, para poder ubicar e identificar a estas organizaciones, a esos integrantes, ¿no? A estos personajes que están generando caos. La única fórmula en este caso de la policía y del Ministerio Público no solamente está en el acto de patrullar, de hacer operativos de transporte, de tránsito de las personas, de los vehículos, no. Muy aparte, indistintamente de estas figuras, lo que se tiene que hacer es, ya que están dentro de la zona del Callao, la idea es que un equipo policial, ¿no? Respaldado por un equipo fiscal, traten, ¿no? De poder ingresar a los inmuebles donde domicilian los presuntos cabecillas o los integrantes. Esta información lo tiene pues la policía, lo tiene el Ministerio Público a través de las diferentes investigaciones que se viene realizando. Lo único que sí tiene que ser un tema, tiene que organizarse entre las instituciones, ¿no? Y afianzar sobre estos actos de intervención a los domicilios, verificar los lugares donde se expenden drogas. Esto es conocido por la policía, el comisario del barrio sabe dónde se expenden drogas en su zona, entonces tienen que hacerse los ingresos a sus domicilios para poder decomisar estos productos. Y con respecto al tema me señalabas el estado de... Propuestas para realizar en contra de la criminalidad organizada. Yo creo que la fórmula para poder consolidar el tema de la ley de crimen organizado que combate la criminalidad organizada es el tema de los actos de inteligencia. Hay que reforzar el tema de los actos de inteligencia, hay que preparar a los equipos policiales, ¿no? De dedicación exclusiva, de preparación exclusiva en el tema de investigación, obviamente respaldado por el tema de actos de inteligencia. Hay que dotar a la policía, ¿no? De insumos, de medios logísticos, de equipos tecnológicos
con la finalidad de que estos puedan ser utilizados en sus actos de investigación. Resulta que hay muchos lugares, en provincia al menos, donde el equipo policial dedicado a la investigación de criminalidad organizada, pues no tienen a veces ni la propia movilidad para poder desplazarse ni hacer una sola notificación de un citado. Imagínense, si estamos con esa figura de no tener el equipo logístico, deficiencia presupuesto, de tema logístico para no tan solo tener un vehículo, así sea una moto o sería mejor una camioneta, de trasladar a los efectivos para que envíen las notificaciones, ¿no? Policiales o fiscales. Imaginémonos, con estas deficiencias no podemos combatir la criminalidad. Entonces, en estos casos, por ejemplo, es necesario que el Estado aporte, invierta, ¿no?, en los equipos, ¿no?, logísticos en favor de la policía, etcétera. El Ministerio Público también tiene la misma deficiencia, ¿no? Conozco lugares donde efectivamente el equipo, el medio donde trabaja el Ministerio Público, trabajan a veces en escritorios de un consultorio médico. Ahí no se puede trabajar o realizar actos de investigación. Estas investigaciones son muy secretas, son muy especializadas, ¿no? El Ministerio Público necesita pues equipo suficiente, ¿no?, para poder conocer, ¿no?, la información, porque la organización se puede desarticular a través de información, ¿no? Y la información se obtiene por distintos medios, ¿no?, sea internet, ¿no?, sea informantes, ¿no?, sea testigos claves, agentes secretos. Entonces yo entrevistarme con un agente especial, un agente encubierto, yo no voy a hacerlo, pues no en la sede donde funciona el Ministerio Público. Sería estaría expensa que todos los integrantes del equipo del Ministerio Público lo conozcan, claro, ¿no? Lo conozcan y identifican a quién es el agente encubierto. Entonces tiene que haber un ambiente exclusivo, un ambiente especial, tiene que haber presupuesto para movilizar, para desplazarse. Por ejemplo, hay en este caso hay gente los informantes, ¿no?, a veces de la policía necesita presupuestos para pagar a estos informantes para que te den la información, ¿no?, dónde se ubica, dónde están los líderes, dónde están los integrantes, cuáles son quiénes son los testaferros, etcétera. Y a esos informantes hay que pagarles, y para poder pagar no va a salir el bolsillo de policía o del fiscal, tiene que salir un presupuesto designado. Entonces el Estado tiene que ponerse la camiseta en brindar un presupuesto necesario, oportuno y suficiente. ¿Para qué? Para que se pueda luchar contra la criminalidad. Son deficiencias que de alguna manera se está superando, pero tiene que ser un trabajo inmediato, rápido, para poder combatir y luchar. Y uno de los equipos policiales, de equipo fiscal, que debe de fortalecerse económicamente con presupuestos y otros más insumos necesarios, debe ser tal vez el Callao. Y esto no solamente en el Callao, también hay que vertir, por ejemplo, el tema de Madre de Dios, donde está funcionando el tema de la minería ilegal. También hay que ver el tema de Ucayali y Loreto, donde funciona donde está operando el tema de la tala ilegal de madera, ¿no? Tenemos Trujillo, tenemos Tumbes, tenemos Piura. Son lugares donde la criminalidad se está asentando, pero también, así como la criminalidad tal vez está llevando una ventaja, es momento de que las instituciones del Estado, ¿no?, sea Policía Nacional, sea Fiscalía, ¿no?, refuerce su equipo también en estos lugares para poder revertir y contrarrestar. Son figuras que tienen que realizarse, son figuras que hay que establecer bien, dotándole, ¿no?, de ciertos presupuestos especiales, y tal vez no sea una fórmula, tal vez sea un mecanismo de solución, ¿no?, contra la criminalidad. A ello hay que darle también el tema de capacitación, no solamente en sede nacional, hay que llevar al extranjero, ¿no? Por ejemplo, tengo conocimiento muchas veces que la propia fiscalía y la propia policía no sabe manejar el tema de los agentes encubiertos, ¿no? Por ejemplo, un agente encubierto nunca debe de revelarse su identidad, pero sin embargo a veces pues la identidad, ¿no?, se conoce pues desde el inicio de la investigación. Entonces son figuras que hay que manejar con bastante pinza, con bastante cuidado, y ver, ¿no?, de que estos puntos que te señalo, ¿no?, refuercen, ¿no?, a la lucha contra la criminalidad, y en su momento obviamente se va a tener grandes logros, ¿no? Y esperemos que sí se va a dar, o sea, yo creo que sí se va a dar. Solamente es cuestión de una decisión política, ¿no?, por parte del Estado, y me parece que si se da estas buenas voluntades, esta decisión, yo creo que sí se va a poder lograr grandes méritos en contra de la criminalidad, ¿no? Bueno, doctor, gracias por haber venido al programa. Ha sido muy útil y muy explícito todo aquello que ha explicado respecto a la criminalidad organizada, todo aquello sobre el estado de emergencia que se está estableciendo en el Callao. Asimismo, ¿no?, como la propuesta pues en qué es lo que debe tener en consideración el Estado para poder luchar en contra de la criminalidad organizada, que nos lleva muchísima ventaja ya. Claro. Y esperemos que no se esté asentando más dentro del poder, porque si continúa con el tema de la corrupción vamos a estar perdidos y en algún momento ya no vamos a poder luchar en contra de ellos para nada, y más aún vamos a vivir en un estado muy difícil que ya está viviendo México en este momento, pues, ¿no?
Claro, Entonces, aunque estamos lejos, pero nunca... no hay que desatendernos. Exacto, no hay que desatendernos. Doctor Michel, muchas gracias, ha sido un placer y bueno, por lo pronto esperemos que la próxima vez podamos conversar de otros temas y más aún, de repente, ahondar más en temas específicos de investigación. No, muchas gracias a mí la oportunidad y esperemos que haya sido de agrado el comentario realizado. Eso, ni dudarlo. Bueno, estimados televidentes, lamentablemente el tiempo es muy corto, pero sin embargo ha sido muy interesante esta pequeña discusión respecto pues no al tema del estado de emergencia en el Callao, que ahora último pues no muchos están hablando y que está cortando muchos derechos constitucionales para aquellas personas que son lamentablemente víctimas de la delincuencia. Sin embargo, siempre son temas importantes de tocar, así que esperemos que les haya gustado y la próxima semana, el día lunes, de 7 a 8 de la noche, los esperamos en esta, su Casa de la Constitución. Cuídense. Chao. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias.